Hoy vamos a discernir y comentar este Evangelio de Juan 6, 60, 69. Vamos a escuchar a Jesús, que está en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Vamos a ver acá en este pasaje cómo toman como muy duras las palabras del Señor, un lenguaje muy duro, cómo se producen las murmuraciones. Yo pienso que es un evangelio en el cual tenemos que llevarlo a nuestra vida cotidiana, como tenemos que hacer con toda la palabra, pero de manera especial, ¿no? En el cual vamos a ver la debilidad de la carne, la fuerza del espíritu, y vamos a preguntarnos cosas nosotros si queremos realmente estar con el Señor, si no queremos estar. Y bueno, pero ahora vamos a reflexionar un poquito sobre este evangelio. Hoy comemos su cuerpo, trigo de redención, bebemos de su sangre, vino de cruz y amor. Toma mi mano, hermano, alabemos a Dios. Ven, hermano, ven. Toma mi mano y ven. Ven a la mesa. Bueno, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Toma mi mano, hermano, alabemos a Dios. Ven, hermano, ven. Toma mi mano y ven. Ven a la mesa de nuestro Redentor, unidos en la iglesia por la fe y el amor. Al ver nuestra tristeza, Cristo al mundo llegó y en la cruz de sus brazos la vida derramó. Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó. Ven, hermano, ven. Toma mi mano y ven. Ven a la mesa de nuestro Redentor, unidos en la iglesia por la fe y el amor, por la fe y el amor. Y bueno, vamos ya al versículo 60. Si Pablo Cafaro no se mata cuando le va a cambiar la yerba que se chocó la silla, no importa. Dios, después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Yo pienso que cuando leemos la palabra, si vamos a algunos pasajes, Job, muchas veces encontramos cosas muy duras para nosotros mismos. ¿Quién puede seguir a veces la parte espiritual, dejando, como vamos a ver más adelante, ese sentimiento mundano, ese sentimiento de la carne, como dice acá,
sabiendo que lo importante justamente es la parte espiritual. Acá encontramos un juicio, ¿no?, de parte justamente de los apóstoles sobre la palabra del Señor, ¿no? Un juicio en contra justamente de lo que dice Jesús, este Jesús que da su discurso en Cafarnaún, justamente enseñando en la sinagoga. ¿Quién juzgaría justamente el verbo de Dios? ¿Quién en este pasaje pienso que no se lo toma tanto como un padre bueno, sino como un duro patrón, ¿no? Leo el Mateo 25, 24, y vamos a ver que justamente es un padre, nos dice ahí, pero con el cual no se sienten muchos que no se puede dialogar. Y tenemos Mateo 25, 24, que justamente nos dice: Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoge donde no has esparcido. Por eso, vos fíjate que cuando se dirige así, es como que lo toma, como decía, como un padre duro, como un patrón, y simplemente no se dan cuenta que lo que está haciendo él en ese pasaje, ¿qué es? Es darnos la posibilidad de actuar libremente, pero de poner todo nuestro ser al servicio de él. Fíjate cómo a veces se pueden malinterpretar las cosas. Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Fíjese aquí que se nota cómo la reacción a lo que había dicho Jesús. Por eso yo siempre digo que la palabra hay que llevarla a la actualidad, porque justamente cuántas veces se lee la palabra en misa o en las reuniones que tenemos, y cada persona, que es lo importante, reacciona, lo interpreta de acuerdo al contexto de su vida. ¿Qué es lo que pasa acá en este momento? Fíjese que Jesús les dijo que iban a comer literalmente, porque Él regresaría al cielo, ¿no? También les dice que la carne, la parte física, no se aprovechaba para nada, porque el Espíritu, justamente, es el que da la vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vidas, dice este versículo 63. Cuando participamos siempre de la cena del Señor, se leen partes justamente también de la palabra, ¿no? Y yo pienso que es realmente una práctica que es adecuada, porque participar de la cena del Señor y de la palabra es justamente lo que nos termina de llenar el corazón, por lo menos a los creyentes. Al comulgar lo recibimos, pero al recibir su palabra y rumiarla, ¿qué es lo que hacemos? Vamos adquiriendo esa experiencia y esa forma de caminar justamente por la vida, ya que cada vez que, como hablábamos hace un rato acá en la mesa, tenemos que discernir alguna situación en nuestra vida, tenemos que decir, ¿qué nos enseñó Jesús? ¿Cómo hubiera actuado justamente Jesús en esa situación? Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad.
tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. El Señor es tu sombra protectora. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién eran el que lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Fíjense que cuando dice que había algunos que no creían, ¿qué es no creer? Es no abrir el corazón. Porque creer es actuar, trabajar para Él. Pero si no la sentimos la necesidad de la misión, es en vano. Entonces, a veces, hay una frase que dice, solo tu gracia me basta. Cuando el Señor nos da la gracia, abrimos el corazón, a veces lo podemos demostrar con obras. ¿Y qué pasa? Esas obras las tenemos que vivir. Y de esa forma vivimos la fe. Porque cuando hacemos la entrega completa a Él, mediante la oración, el trabajo o la forma que Él nos pida, es cuando demostramos esa frase que dice, muéstrame tu fe. Muéstrame tus obras. Exactamente. Entonces, todo aquel que cree puede venir, también dice la frase. ¿Por qué? Porque cuando vos crees, abriste el corazón a Dios. Y Dios Padre te da la gracia para que justamente, como decía acá, si el Padre no se lo concede, nadie puede venir a mí. Pero si el Padre te da la gracia, abrís el corazón y vas a estar con Él. Yo quería, justo que hablas de la gracia es un regalo, ¿no?, que el Señor te da. Y a veces, como decías, tenés que abrir tu corazón para recibir ese regalo. No, el Señor no te va a imponer nada que vos no quieras, pero es un regalo hermoso que tenemos que estar abiertos a eso, ¿no? ¿Quién no quiere recibir un regalo, ¿no? Y más cuando es así de lindo. Pero a veces estamos ciegos y nuestro corazón a veces está dolido, está cerrado. Pero bueno, a veces ahí está el discernimiento, ¿no? Entrar un poquito en la espiritualidad, estar cerca de Dios, porque la gracia es eso, estar con Dios, estar cerca de Dios. Solo tu gracia me basta. Vos fíjate que la gracia te moviliza para todo. ¿Por qué? Porque es aceptarlo totalmente. Y esto es, no sé si queda bien decir un ida y vuelta, pero es un complemento. Para que el Señor nos llene con su gracia, nosotros tenemos que estar justamente entregados total. Por eso yo tengo en casa un cuadrito que me regaló el Padre José en un momento muy difícil, que yo dije, qué ganas que tengo ese cuadro, y bueno, al final me lo regaló, estuvo bárbaro. Había tenido malos pensamientos, yo en ese momento estaba pintando, tenía una gana de llevármelo, y resulta que me llamaba la atención, y es muy común lo que voy a comentar, es donde Jesús está golpeando la puerta y esa puerta no tiene picaporte externo, y Jesús estaba afuera. Y eso nos dice justamente que el corazón nuestro, el picaporte, lo tenemos nosotros. Pero no nos olvidemos una cosa, que el único que puede ver el corazón humano es Dios. El maligno no puede ver el corazón. El maligno no puede ver la fe que tenemos, lo que vamos a hacer, no puede ver nada. Lo puede presentir porque está como el perro encadenado ahí viendo cómo nos puede morder. Pero el único que puede ver los corazones es Dios. Y esto viene también un poquito enganchado con lo que hablábamos recién los cuatro, del tema de Judas, ¿no? O sea, ¿quién pudo ver el corazón de Judas? Solo Dios. Y vos fíjate que solo Dios sabía cómo iba a actuar, por eso todas las consecuencias y todo lo que pasa en ese entorno, en ese momento. Desde ese momento muchos de los discípulos se alejaron de él
y dejaron de acompañarlo. Acá tenemos que tener en cuenta que en todo ese grupo que había muchos enemigos, pero principalmente estaba la parte política y religiosa, ¿no? Porque en la parte religiosa había una hostilidad terrible en contra de Jesús. ¿Cómo era que no lo aceptaban? No vamos a ponernos a ver si había envidias, broncas o qué, porque sería larguísimo. Pero fíjese que allá había ya muchísimos discípulos, además de los 12 que estaban con él, ¿no? Y también estaba Judas, el que lo iba a entregar. Había muchas opiniones en ese momento de Jesús, ¿no? Y muchos de los discípulos, que algunos eran de los 12 y otros que no. Pero bueno, lo importante de todo sería que muchos de estos discípulos, no contemos los 12, que ya estaban preparados para seguirlo, ante todas estas cosas y ante las palabras de él, que fueron muy duras, no se comprometen. Y acá lo dice muy claro. Muchos discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. ¿Pero por qué? Porque le faltó justamente lo que hablábamos recién, la gracia de Dios. No abrieron el corazón. Porque vos fijate que esto lo podemos comparar con un montón de cosas, yo diría hasta las parábolas. El que tenga oídos que oiga, pero para tener los oídos bien abiertos y que la lectura llegue al corazón, tenemos que tener la gracia de Dios. Qué bárbaro, ¿no? Pensar que del principio hasta el final la Biblia todo está tejido, ¿no? Porque si vos hablas de Abraham hasta el Apocalipsis, todo tiene que ver con todo. No son libros independientes. Son independientes en sus nombres y eso, pero todo lo podés comparar y todo termina con una sola cosa: la gracia y el amor de Dios hasta nosotros. Fíjate, del principio hasta el final, las consecuencias, todo. Dentro de ti, que lo puedes tocar, le puedes hablar, le puedes contar todos tus problemas y puedes confiar en Él como tu Dios y tu Señor. Míralo a tu lado por las calles, caminando entre la multitud. Cuántos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí, muy dentro de ti, en tu corazón. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Él les pregunta, pero ¿cómo era lo que decías, Pablo, recién? ¿Qué comentario hacías? Lo que yo comenté recién es que todo está dentro de los planes de Dios. En toda la Biblia hay una línea argumental que se va complementando con diferentes personajes que entran a participar del plan divino. Y que eso también ocurre en la vida personal de cada uno de nosotros. Que todas las personas que aparecen en nuestra vida es por algún motivo y para orientarnos acerca de cómo tiene que ser nuestra vida. Así que en eso hay una complementación, digamos, entre la vida personal y lo que es el relato de la Biblia, que es el plan divino. Claro, vos fíjate que también lo podemos llevar un poquito al plano de las tentaciones. Fíjate cuántas veces estamos mal y aparece gente que nos apuntala para el lado de Dios. Y cuántas veces estamos bien o mal y aparece gente que nos puede tentar, no sé, desde la droga, cualquier cosa, hasta con un cigarrillo, que ya no es bueno. Cosas sencillas, que por ahí no le damos bolilla, que nos pueden llevar. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse?
Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Qué bárbaro, ¿no? Haber escuchado de la boca de Pedro eso. Esta es una pregunta que hoy no las tenemos que hacer nosotros, ¿no? Sabemos que Jesús es el Salvador. A veces nos tenemos que preguntar nosotros cuando estamos incómodos, inclusive dentro del grupo de la iglesia, dentro de las misiones que tenemos, con las personas que nos acompañan. ¿Nos queremos ir? Y muchas veces el malo mete la cola, ¿no? Porque a veces nos ponemos tristes, o llegamos tristes y nos sentimos peor. A veces buscamos una palabra de consuelo y no la encontramos. Y ahí vienen las grandes desilusiones, ¿no? Muchos cambian de iglesia, de comunidad. Pero también en esos momentos es cuando tenemos que pasar nosotros mismos, si nos sentimos incómodos en algún lugar, a la segunda parte. ¿A dónde iremos? ¿Cuántas veces muchos de nosotros nos sentimos incómodos en un grupo que estamos trabajando y de una forma o de otra nos vamos? No hay que ponerse mal. A veces tenemos una misión más importante. Yo este sábado viajo con un sacerdote a Necochea. Y bueno, vamos a una misión que ya la habíamos hecho antes, me acompaña Martín también. Y Dios nos llama de distintas formas. Uno a veces reniega, dice, pero me dejaron afuera acá, no. Cuando te sacan de un lado, quédate tranquilo, porque hay algo mejor, porque al final siempre es mejor lo que vendrá. Fíjense que el mismo hecho de no poder estar sentados, como dice Emma, en la mesa grande de la lección, quiere decir que nos unamos acá por el aire de la radio. Y cuántas veces muchos decían no puedo ir, o no. Dios buscó la manera de que estemos juntos y que nos podamos seguir comunicando. Tenemos un micrófono, cada uno puede hacer sus reflexiones, Cela también escribir un poco. Pero esta pregunta, ¿a quién iremos? Jesús, todos sabemos que es el único que tiene palabras de vida eterna. Entonces yo pienso que esto nos anima para que nunca, por mal que nos estemos sintiendo en algún lugar o algo, no importa. Si nos tenemos que ir, levantamos el bolsito, nos vamos, salimos para otro lado, pero nunca dejar de seguirlo y quedarnos en el espacio de confort. Porque cuando queremos estar en la casa calentitos, tener el mejor coche, o todas esas cosas que nos pensamos que nos van a hacer más simplemente si lo miramos del punto de vista mundano. Pero en realidad lo que el Señor nos pide a veces no son algún tipo de sacrificios en el sentido, el Señor quiere que actuemos. Esos sacrificios que es nuestro tiempo, sacrificar nuestros tiempos, salir del espacio de confort, ¿para qué? Para la misión, para la persona que realmente nos necesita, el que tiene que llenar la pancita o el que necesita la palabra. ¿Cuántas veces lo hablamos en la noche de la caridad? Que decíamos, no es simplemente ser un delivery de llevar la comida, no es eso. Por más que a algunos por ahí de repente no les gustaba el hecho de que uno tarde cuando no volvía, pero es llevar la palabra, porque son las dos formas de llegar. Esa persona que llega tiene que saber que no es un ser humano común y que le llevó la comida porque tenía ganas, no. Sabe que Dios le está diciendo, acá estoy presente en este pan para tu estómago, pero ¿qué pasa? En este alimento espiritual. Y qué bueno que es cuando todos juntos terminan levantando las manos a Dios para darle gracias. ¿Por qué? Porque no solo le llenó la pancita, le llenó el espíritu, sabiendo que hay una esperanza y que siempre al final todo va a ser mejor. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.
nada